Ya también para usted, para todos nuestros compañeros de Primera Página, e iniciamos con la información internacional y también vamos a estar hablando de los temas nacionales de lo que pasa aquí en Colombia. Con el retraso, el miércoles se publican los datos mensuales de las nóminas no agrícolas de empleo. Las cifras que se siguen por ahora, la inflación en Estados Unidos y que se van a publicar el viernes, también están encabezando la agenda económica esta semana. Se proyecta que el índice general de precios del consumidor, el IPC del Departamento de Trabajo, para los 12 meses hasta enero tenga una desaceleración del 2,5% ante el 2,7% que fue el mes de enero. En términos mensuales, se espera que la cifra iguale el ritmo de diciembre del 0,3%. Junto con el crecimiento del empleo, la inflación es un pilar clave del doble mandato de la Reserva Federal. Es algo a lo que le hacen seguimiento con mucho juicio, lo que significa que ambas cifras, tanto empleo como el tema de inflación, podrían influir significativamente en la forma en la que el Banco Central de Estados Unidos aborde los costos de endeudamiento este 2026. El mes pasado, las autoridades monetarias mantuvieron los tipos de interés sin cambios, lo que apunta a una posible estabilización del mercado laboral, así como una inflación que se mantiene moderada, aunque eso sí, por encima del rango objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esta próxima publicación de datos se produce además en un momento en el que los mercados han estado volátiles en los últimos días, impulsados en parte por la preocupación de un posible impacto de la inteligencia artificial en la industria del software. Tras una fuerte caída la semana pasada, las acciones de Wall Street repuntaron durante la jornada del viernes al cierre de esa semana. En una nota reciente, los analistas de Capital Economics dijeron que, abro comillas, sospechan que los datos económicos de Estados Unidos de esta semana podrían ayudar a que los inversores se tranquilicen aún más, pero eso está por verse. 6 de la mañana, 14 minutos. Saludo a esta hora a nuestros analistas que ya nos acompañan, que están ya listos para analizar, para compartir sus apreciaciones sobre lo que está pasando en los temas económicos. Me acompaña a esta hora desde los estudios de Javeriana Estéreo, Daniel Escobar. Él es el gerente de estrategia de inversiones de Aval Fiduciaria. Muy buenos días, Daniel. Bienvenido a esta nueva emisión de Primera Página, y estamos entonces muy concentrados con lo que puede hacer estos datos frente al tema de empleo, pero además de inflación de Estados Unidos, que pueda marcar un poco el norte de lo que siga por decisiones de la Reserva Federal. Muy buenos días, Kiara. Buenos días a todos los oyentes y a los que siguen la Primera Página en distintos canales, ¿no? Ustedes tienen el tema de televisión, los veo en YouTube, los veo también pues ahora hace mucho tiempo en radio y pues Kiara, entre tú y Marixa hicieron un resumen de lo que ha sido lo más llamativo durante la última semana y lo que se viene para esta. Marixa nos hablaba de volatilidades, pero también de recuperación. Yo creo que el sentimiento de mercado es en general que se ha recuperado los máximos históricos, más o menos, o muy cerca de ellos, pero pues queda un poquito como de dolor, ¿sí? Porque los movimientos fuertes obviamente no son fáciles de asimilar. Uno entiende y le enseñan en la universidad que pues no hay nada gratis en el mercado, que si no quiere rentabilidades se expone a más riesgos, pero obviamente la última semana fue muy especial. Movimientos fuertes también, temas de mercados, de materias primas, el oro, que nos mencionaba Maritza, pues se ha recuperado cerca de un 50% de esas pérdidas de la semana pasada, hasta cerca de los $5.000 la onza Troy. Y también durante la semana pasada tuvimos dos indicadores que eso se une a lo que tú acabas de mencionar, el interés de esta semana. Día miércoles, cifras de mercado laboral de Estados Unidos. Día viernes, cifras de inflación. No es el indicador preferido de la Fed, es el IPC, no el PCE. Con respecto a mercado laboral, el jueves de la semana pasada tuvimos dos indicadores que hizo que se moviera el mercado mucho, volatilidad. ¿Sí? Los dos indicadores fueron nuevas solicitudes de subsidios al desempleo superando expectativa, y el índice JOLTS, que es un índice que muestra qué tantos empleos están buscando llenar las empresas o cuántos trabajadores están demandando las empresas, con una muy fuerte caída. Y también ese indicador venía acompañado de uno como de, digámoslo así, como de despidos, que tampoco salió muy bonito. Entonces la semana pasada tuvimos volatilidad en el mercado de tesoros que venía con presión hacia el alza en tasas,
hicimos una ruptura del 4.20 hace una semana y media, llegamos casi hasta el 4.30, pero cuando salió estos indicadores más débiles del mercado laboral, y por eso es importante el dato del día viernes, volvimos a niveles del 4.20. No nos hemos alejado mucho de ese nivel que es muy relevante desde el punto de vista técnico para tesoros a 10 años. ¿Qué queremos ver en el indicador de mercado laboral, como tú lo mencionabas, o como lo decía Capital Economics, que le diera razones adicionales para moderar la volatilidad, para que el mercado se tranquilice? Yo creo que eso es lo principal. ¿Cuál fue la consecuencia de la semana pasada? Un incremento de la probabilidad de recortes de la Fed para este año, tanto así que se anticipó el momento en que el mercado estaba descontando el primer recorte del nuevo mandato de la Reserva Federal del mes de julio al mes de junio. Y recordemos que estoy hablando del nuevo mandato porque en teoría, y si el Senado confirma al señor Kevin Warsh, tendremos pues nuevo presidente de la Reserva Federal a partir del mes de mayo. Veremos, vamos a ver qué pasa en ese lado. Entonces, importante el tema del mercado laboral por ese lado. El movimiento de tesoros ha sido inusual y hoy hay una noticia sobre China, hablándole a sus bancos comerciales, no las reservas, no las reservas internacionales de China, sino a lo que gestionan los bancos comerciales, que no es tan relevante, pero que sí genera muchos titulares, diciéndole, ojo con los tesoros, está muy volátil y reduzca la participación. Entonces yo creo que pues el desprevenido que le da esta noticia va a pensar, oiga, hay que liquidar tesoros, hay que elevarlos nuevamente a esos niveles del 4.20 y no me importa lo que venga el día miércoles que en el mercado laboral estadounidense. Entonces yo creo que esa es una noticia que hay que hacerle seguimiento. Es interesante porque es como una intervención, digámoslo así, de uno de los principales tenedores en el mercado, sacando una alerta sobre qué tan seguro es invertir en tesoros. Aunque ellos no vayan a mover sus reservas internacionales, el anuncio sí es relevante. Y pues me imagino que más adelante en el programa hablaremos sobre temas fiscales por lo ocurrido en las elecciones del día de ayer en Japón. Muchas gracias, Kiara. Muy bien, 6:19. También saludo a Juan Camilo Rojas, vicepresidente de Estrategia de Inversiones en Crédito Core Capital, quien está conectado con nosotros. Semana movida, Juan Camilo, con temas y datos económicos, la expectativa que se tiene y lo que ustedes han estado haciéndole seguimiento desde Credit Corp a estas dinámicas en Estados Unidos. Buenos días, Kiara. Daniel, un saludo especial y buenos días a todos. Bueno, no, complementando lo que ha dicho Daniel en ese barrido, digamos, de los datos que hemos tenido recientemente y que nos ayudan un poco a ver cuál va a ser la dinámica del mercado laboral esta semana. También salió el informe de empleo privado, el ADP, que tuvo una sorpresa bajista. Entonces, digamos, hasta antes de ese dato se tenía como muy seguro la posibilidad de que efectivamente se crearan fácilmente por encima de 50.000 empleos para el dato de enero. Sin embargo, con esta sorpresa a la baja del dato de ADP, quedamos muy dependientes de lo que pase con la creación de empleo público. Entonces, hay que recordar que en octubre, cuando tuvimos el primer cierre de agencias del Estado del gobierno en Estados Unidos, el sector público destruyó casi 200.000 empleos. Y de eso no hemos recuperado en realidad mucho en los meses siguientes, ni en noviembre ni en diciembre, sumados, alcanzamos a llegar a 40.000 empleos recuperados de esa caída de 200.000. Si la expectativa fuera de que efectivamente se debieran recolocar esas vacantes, en enero deberíamos tener un aporte importante, no necesariamente que llene todas las vacantes que se tenían disponibles, pero sí que efectivamente tenga un aporte relevante y que eso impulse el dato de creación de empleo. Adicional a ese, tuvimos los ISM, que son como los indicadores del sentimiento de los empresarios frente a diferentes visiones, y una de ellas, o dos de ellas que van a ser importantes esta semana, es empleo y precios. En empleo, los datos fueron mixtos. Por el lado de manufactura, hubo cierta recuperación, aunque todavía no expansión en temas de empleo. O sea, lo que al final están diciendo los empresarios es que ven que la situación viene menos mal de lo que venía. Por el ISM Servicios dicen viene bien, pero menos bien que el mes anterior. Entonces, digamos que ahí todo apunta a que todavía el mercado laboral le cuesta un poquito. Y en cambio, en precios, en ambos indicadores, tanto en el ISM manufacturero como en el ISM servicios, lo que todavía prevén los empresarios es que siga habiendo presiones al alza en términos de lo que puede ser la evolución de los precios. El viernes habló uno
de los miembros del Comité de Política Monetaria de la FED, en este caso, pues, suplente del Comité de Política Monetaria nombrado para este año, de la FED de Atlanta, y lo que dijo es, oiga, todavía nos preocupa la inflación, eso no se puede quitar, digamos, como del radar. Hizo muchísimo énfasis en que todavía los efectos de los aranceles no es que se hayan visto totalmente, que ellos están esperando que de aquí a mitad de año terminen de verse esos efectos, lo mismo que dijo un poco Powell en la rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria. Entonces quiere decir que efectivamente eso todavía está causando ruido y lo demuestran pues un poco los indicadores líderes. También hace un par de semanas atrás tuvimos el IPP que va, digamos, como en contravía de lo que habíamos visto en la tendencia del IPC. Entonces eso pues al final lo que desencadenó hasta casi el cierre de la semana pasada, hasta casi el miércoles, es que el mercado empezara a ver cada vez menos posibilidad de recortes. Y como lo dijo bien Daniel, al cierre de la semana, lo que tuvimos fue que eso dio la vuelta y que ahora el mercado está esperando que haya un poquito más de dos recortes o la posibilidad, digamos, de un tercer recorte, si se quiere, para, para este año. Entonces, vamos a ver, esto todavía las expectativas se están terminando de armar y estos datos, pues que ya son datos duros de la economía, pues efectivamente nos abrirán un poquito más el camino a que esas expectativas, vamos a ver si empiezan a estabilizarse. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Y hablemos de Asia, donde el yen está, la bolsa de Tokio se disparó hoy por el optimismo tras la victoria electoral de la primera ministra, la conservadora Sanai Takaichi. Y es que tras esta arrolladora victoria electoral de la conservadora en las elecciones generales que se cumplieron este domingo, el índice Nikkei 225 de la bolsa de Tokio se disparó un 3,89%. Estamos hablando por encima de los 56.000 puntos que por primera vez se registran en su historia. Y es que la coalición gobernante de la primera ministra ahora va a controlar la supermayoría de la Cámara Baja japonesa, lo que despeja el camino para los planes de gasto fiscal, de impulsar reformas y de una mayor control en los temas de la economía. El par dólar yen japonés cayó un 0,2% hasta 156,87 yenes tras haber caído previamente un 0,5%. El selectivo más amplio, que incluye las firmas de mayor capitalización, estamos hablando del Topix, tuvo un crecimiento del 2,29%, mientras que el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó hoy 1,41% y el parque de Shenzhen se anotó una subida del 2,17%. El Hansen, índice de referencia de la bolsa en Hong Kong, cerró con una ganancia del 1,76% después de abrirse el apetito de riesgo a los inversores al anticipar medidas adicionales de estímulo en Asia. El Hansen China Enterprises, que agrupa las compañías de la China continental, subió 1,52%, mientras que el Kospi, que es el principal indicador de la bolsa de Seúl, tuvo un repunte este lunes, iniciando semana, que asciende al 4,1%, una subida que estuvo impulsada principalmente por el sector de los chips en medio del alivio de los temores nuevamente por una burbuja en la industria de la inteligencia artificial. Este indicador sumó 208,90 puntos hasta alcanzar los 52.298 unidades. El índice de valores Kosdaq, en el que están las empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también logró una recuperación en esta jornada, en este 9 de febrero, del 4,33%. La subida del parque surcoreano se produce tras el repunte de las acciones tecnológicas durante la última semana en Wall Street, especialmente el viernes, que provocó una calma, si se quiere, en el tema de la preocupación por la industria relacionada con la inteligencia artificial. Y así está entonces la situación en Asia, donde, insistimos, la mayor noticia se concentra tras estas elecciones arrolladoras por parte de la primera ministra Sanai Takaichi. Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos ya. Es don Diego Rodríguez. Vámonos con Asia. Buenos días, Héctor. Buenos días, Kiara. Buenos días, Daniel. Buenos días a todos los invitados el día de hoy, a Juan Camilo igualmente, y a toda la audiencia de Primera Página Radio.
Sí, pues hoy con todo el tema de Japón, que está moviendo los mercados de una manera impresionante, la primera ministra japonés, la primera, acordémonos que es la primera vez que una mujer pues ocupa este destacado cargo en Japón, pues logró jugársela de una manera política muy agresiva, buscando mayorías para obtener fortaleza en todas las medidas, sobre todo fiscales y de impulso a ciertos sectores de la economía de una manera más fuerte y pues la apuesta le salió bastante bien, obtuvo las mayorías que quería y esto pues está haciendo que la bolsa japonesa tenga un impulso muy fuerte. Me imagino yo que los bonos eh, deben estar subiendo en tasa, muy posiblemente también pues por los riesgos fiscales que implica estas posibilidades. E igualmente pues el yen por el momento pues no ha generado una devaluación importante, pero pues me imagino yo que muy seguramente pues estaremos viendo en las próximas semanas también ruidos de algo de intervención por la parte del yen japonés, pero pues nuevamente se pone ahí en la mesa el trade de Japón, especialmente en acciones, Héctor, porque pues tiene unos estímulos muy importantes, una cercanía también hacia los Estados Unidos. En los próximos meses va a haber una reunión también con el presidente Donald Trump, en el que me imagino yo que se van a tratar de cerrar ahí alianzas estratégicas muy importantes y un paquete fiscal que pues implica hacer inversiones en el sector de tecnología y de infraestructura japonés, Héctor. Bueno, de una vez vámonos con Europa. De Europa hay que mencionar, don Héctor, que las bolsas están ganando siguiendo el comportamiento con el que cerró Wall Street y también el que están teniendo hoy las bolsas asiáticas. En Europa, además, se celebra este fin de semana elecciones en Portugal y en España. Se celebraron y los mercados bursátiles entonces están ganando este lunes. La libra esterlina está cayendo un 0,07% frente al dólar hasta 1,36 unidades y el euro se aprecia 0,26% en respecto al dólar y se cambia a 1,18 unidades. La bolsa de Milán sube 0,79%, la bolsa de Frankfurt está en alza un 0,55%, la de Londres un 0,29% y la de París un 0,17%. El Eurostock 50, que es el índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, está teniendo un alza del 0,45%. La bolsa de España, con su principal índice, el IBEX 35, sube con fuerza este lunes un 0,80% después de acabar el viernes con un alza superior al 1%, exactamente 1,11%, que la dejó pues a las puertas de alcanzar los 18.000 puntos en esta jornada en el IBEX 35 de España. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 30 minutos. A ver, don Daniel Escobar de Aval Fiduciaria. Bueno, buenos días, Héctor. También extiendo el saludo a Juan Camilo y a Diego. La semana pasada fue una semana bien interesante, como hablamos de volatilidades y aquí yo tengo un cuadro donde le hago seguimiento a distintos tipos de activos que terminó ganando más durante la semana pasada, la parte larga de la curva de tesoros, por lo que mencionábamos del mercado laboral el día jueves, los indicadores débiles. Vamos a ver qué pasa este miércoles. Y en renta fija, en renta variable, tuvimos un mercado europeo, si bien es cierto, mejor que el Standard & Poor's, no muy boyante. No tuvimos sorpresas en decisiones del Banco Central. Todos saben que en el caso europeo, o anticipan más bien, que ese Banco Central Europeo se quede quieto con un comportamiento de la inflación relativamente alineado con sus objetivos de largo plazo. Ha venido oscilando alrededor del 2% por varios trimestres. Y aunque en la última lectura descendió, pues nadie está anticipando pues una caída de tasas inminente por parte del Banco Central Europeo y por eso el mercado europeo la semana pasada con una variación más o menos del 0,1% en acumulado 5 días. Obviamente, como dije, con la volatilidad. Sin embargo, ¿qué se diferencia de Europa? Sin duda, la parte de Asia. Y esto que mencionaba Diego de las promesas de Takaichi de un impulso fiscal y que, como ustedes mencionaban, ya con 2/3 partes de la Cámara Baja puede hacer más reformas sin contar con la Cámara Alta, pues se generó un movimiento de índices japoneses acumulados de la semana pasada de más del 4%. Entonces aquí tuvimos un comportamiento bien distinto en lo que fue este mercado japonés del resto del mundo. Y el peor mercado de la semana pasada, aquí me estoy anticipando un poco, Héctor, el tema colombiano. Tuvimos una semana de respiro, mucha volatilidad, pero fue uno de los pocos mercados que la semana pasada tuvo desvalorizaciones. Entonces yo aquí creo que esto es importante ver cómo ese impacto que mencionaba Diego de la noticia de esa elección sorpresiva
porque creo que nunca el Partido Liberal Democrático en Japón haya tenido tanta dominancia en la Cámara Baja, pues generó ese optimismo sobre el mercado accionario y las preguntas, ¿qué va a pasar sobre los bonos? Como dijo Diego, los de 30 años no se mueven mucho, los de 10 años sí suben un poquito, pero sorprendentemente el yen no se está debilitando, porque por un lado las personas abrazan esas elecciones de Japón de manera muy optimista, viene un impulso fiscal, pero por el otro lado los expertos que ustedes lo mencionaron la semana pasada se preguntan, oiga, pero ¿cómo va a financiar todo eso? ¿Qué implicaciones hay sobre las tasas de interés? Y si eso se extiende a otros mercados, pues por la presión que genera el mercado japonés. Yo espero que no, porque Japón en teoría para el resto del mundo no es tan relevante en los mercados de deuda, pero sí son preguntas que son relevantes para pensar y tratar de anticipar. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 33 minutos. Vámonos con Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Como lo mencionaba, Wall Street cerró al alza este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, terminó la jornada de máximos históricos al superar por primera vez los 50.000 puntos. El índice del Standard & Poor's de la Bolsa de Comercio en Buenos Aires, ya puntualmente refiriéndonos a Latinoamérica, tuvo una ganancia del 1,51%. El Ibovespa de Sao Paulo subió un 0,45%. Y también se reportó una subida del 2,83% en el Standard & Poor's de la Bolsa de México. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en Colombia tuvo un avance significativo del 2,14%, mientras que el IPSA de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, contrario al resto de sus pares, retrocedió un 0,36%. Crecimiento en la Bolsa de Valores de Lima con el MSCI Nuan de Perú, que tuvo un alza del 1,7%. Héctor. 6:34, nos vamos con Juan Camilo Rojas, que nunca lo vemos por estos lados. Yo el día le regalo su tarjeta amarilla. Don Juan Camilo, como usted pertenece a Credicor Capital, nos puede ayudar a mirar, porque es una institución que tiene piso en varios países de Sudamérica. Bueno, ¿cómo está viendo el vecindario? Buenos días, Héctor. Gracias por mi tarjeta amarilla, ya la tengo ganada siempre. Bueno, en América Latina, pues digamos, nos estamos beneficiando de muchas cosas. Una de ellas, pues obviamente, el avance que han tenido en general los precios de los commodities, los metales, a pesar de la corrección que tuvo el oro de la que hablamos más temprano, ya ha recuperado parte de esa caída, pero en otros metales como la plata, el cobre, digamos que sigue siendo favorable para la visión de la región. Eso es un punto bien importante. El otro punto bien importante son los flujos, hacia dónde están yendo los flujos de los inversionistas en el mundo y de los grandes managers de los fondos de inversión. Y ahí Latinoamérica también sale bastante bien librado. Ahí también lo que hemos visto al final es que hemos sido o seguimos siendo favoritos porque desde el año pasado hemos sido favorecidos por flujos de diferentes partes del mundo y eso ayuda a que la dinámica de las acciones y en general de los activos en la región siga siendo buena. Otro tema particular y que obviamente en el que nosotros somos protagonistas este año, elecciones. Entonces tenemos elecciones en Colombia, ya en un mes estaremos justo de hoy en un mes, de hoy en 4 semanas comentando los resultados de lo que habrá pasado en el Congreso. Perú tiene elecciones también y Brasil. ¿Listo? En Perú, digamos que hay cierta inclinación a la derecha también para lo que son las elecciones presidenciales de este año, pero todavía no hay nada definido porque los porcentajes son bien bajitos para cada uno de los candidatos. Y en Brasil, a pesar de que no se está viendo como probable, siquiera posible, un cambio en la presidencia de Lula, sí lo que favorece a Brasil es que posiblemente el Banco Central este año comience a disminuir tasas de interés. Entonces, eso pues al final, como le digo, Héctor, pues termina favoreciendo la dinámica de los activos de la región hacia el mundo y nos favorece pues desde luego con flujos. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 37 minutos. Yo acabo de recibir una no muy buena noticia. Dice, resultado de su solicitud de boletos en el sorteo aleatorio para la Copa Mundial
de la FIFA 2026. Dice: gracias por solicitar boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el sorteo aleatorio. Lamentablemente, tu solicitud no fue exitosa y no se le han asignado boletos para su compra. Ten la seguridad de que no se te realizará ningún cargo ni se te procesará ningún pago. Si deseas revisar tu cuenta de boletos de la FIFA, haz clic aquí. La próxima oportunidad para conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 será durante la fase de venta de última hora. Registra tu interés para mantenerte informado. Bueno, se iba a empezar a examinar Pero no encontrármelo por allá en Miami, compro boleta. el 5 de febrero. Claro que eso va a ser Héctor. El 5 de febrero empezaba el sorteo, pues estábamos esperando, decían que era del 5 al 9, pero bueno, la notificación la recibí en el término. Venga a ver y miramos acá. Faltan 180 días exactamente para que haya cambio de gobierno en Colombia. Y faltan hoy, 9 de febrero, 123 días para que empiece el Mundial de Fútbol. Y el primer partido de Colombia, con relación a él, faltan 129 días. Bueno, hoy es 9 de febrero, Día del Periodista, pero para mí es un día relativamente amargo, porque un día como hoy viajó mi padre en un accidente. Bueno, 6:39 nos vamos. Oiga, ¿qué fue lo que escribió de Family Office y no sé qué, y las inversiones, y que aquí, y que allá, y que Latinoamérica, que al final del día termina ganando? ¿Cómo es la vaina? Sí, Héctor. Bueno, primero una acotación, Héctor. Ya usted hablar de 180 días, como que ya uno ve, ahora sí ya vamos a llegar, ¿cierto? Ya lo ve por ahí cerquita. Entonces, eso es una buena noticia. Y sí, Héctor, con los Family Offices, yo creo que básicamente haciendo un análisis de los inversionistas institucionales, las oficinas de familia, digamos, para los oyentes se dividen en dos. Es un tipo de entidad que ha florecido bastante también después de la crisis del 2008. En la crisis del 2008, finalmente lo que sucedió fue una pérdida de confianza hacia la institucionalidad de los mercados. Si usted se acuerda, Héctor, pues los grandes bancos del mundo quiebran, y aparte de eso, pues ofreciendo productos donde había unos conflictos de interés enormes, donde la posición propia de los bancos utilizaba el mercado externo, pues a ellos o sus propios clientes para salirse de posiciones tóxicas que tenían los bancos, y esto pues creó una generación de riesgos muy importante que hizo al final que florecieran unos tipos de vehículos independientes como fueron las oficinas de familia. Y las oficinas de familia no es otra cosa que vehículos de inversión directos donde las familias de altos patrimonios manejan sus portafolios y sus inversiones. Entonces, de esas hay dos clases. Unas que son las de una sola familia y su familia cercana, que son las oficinas de familia de una sola, ¿sí? Entonces, las single family offices. Entonces, esto básicamente... ¿Cómo así que una sola? No entendí. Sí, que es una familia que tiene tal nivel de patrimonio que no se dedica a darle asesoría ni administración a ninguna otra familia, sino sencillamente tiene la capacidad para poder tener un equipo experto para que maneje el patrimonio de esa familia, ¿sí? Okay. Entonces, pues son las familias más ricas del mundo, obviamente. Pero adicionalmente creó otro aspecto que son las multifamily offices, que son básicamente oficinas que se encargan de manejar diferentes familias de alto patrimonio que no alcanzan a tener ni la estructura ni la capacidad económica suficiente para tener un single family office. Entonces, estas familias o este renglón de los family offices pues es muy poderoso hoy en día en el mundo, ha tomado demasiada fuerza. Imagínese usted, por temas de gobierno corporativo y demás,
pues ha venido teniendo una aceptación muy fuerte hacia los grandes patrimonios, entonces hay que tener en cuenta en qué están invirtiendo ellos. Y en los últimos años ha existido también, digamos, otro fenómeno bien interesante, y es que como ha florecido tanto ese negocio, los que gestionan esas family offices pues tienen un nivel de responsabilidad fiduciaria muy alto frente a patrimonios muy altos. Entonces, ¿qué hacen ellos normalmente dentro de sus equipos de inversión? Contratan a personas que han sido expertas en el manejo de grandes portafolios, normalmente quienes son personas que han estado metidas en el mundo institucional, especialmente los fondos de pensiones. Entonces, muchas veces los planes de inversión de los family offices terminan coincidiendo con lo que son los planes de inversión de los fondos de pensiones sector. Entonces, hace poco salió un documento de JP Morgan que pues, se ha reseñado en diferentes medios y con base en esto pues, se ve en qué están invirtiendo estos family offices. Y básicamente pues tiene una concentración muy importante hacia inversiones privadas, hacia inversiones públicas, especialmente en el mercado de Estados Unidos, cerca del 40% del portafolio, otro porcentaje cercano al 30% en inversiones alternativas, también muy concentrado en los Estados Unidos, y un tamaño muy pequeño, digamos, en otro tipo de inversiones como son en fondos de especulación, hedge funds y commodities y oro especialmente. Y mercados emergentes muy poquito. Entonces, al final lo que muestra es que hay una concentración, al igual que los mercados institucionales, evidentemente por lo que ha sucedido en ese periodo de los últimos 15 años, que ha sido una exuberancia pues, en Estados Unidos muy fuerte. Entonces, al igual que los fondos de pensiones, pues los family offices grandes, pues han tenido en los últimos, no solamente el de Estados Unidos, sino todos los que están por fuera de los Estados Unidos, pues han tenido una pérdida importante en la rentabilidad de sus inversiones en su moneda local de lo que tienen invertido en los Estados Unidos por la caída del precio del dólar. Entonces, al igual que los fondos de pensiones sector, que su forma de inversión en su gran mayoría no es tratar de apostarle a algo, sino tratar de mirar qué ha pasado en el performance en el comportamiento de su portafolio o lo que tiene invertido en el pasado, ¿sí? Empiezan a construir qué pueden o cómo van a manejar su portafolio en el futuro. Pues muy seguramente lo que está sucediendo, Héctor, es que pues va a haber un movimiento grande de estos grandes patrimonios hacia también la diversificación, donde muy posiblemente los mercados emergentes van a empezar a tener más juego, los commodities van a tener más juego, y si entran los mercados emergentes, pues muy seguramente Latinoamérica, como lo mencionó Daniel y Juan Camilo ahorita, perdón, pues está brillando nuevamente y empieza a tener dentro de ese aspecto pues unas posibilidades interesantes. Entonces yo creo que todo este cambio que se está dando, y de ahí el artículo, Héctor, pues es una forma de ver más que los capitales institucionales van a empezar a moverse también como se han empezado a mover en algo los mercados, el portafolio institucional. Hoy en día lo que está pasando en emergentes ha sido mayoritariamente por sus inversiones locales o su fondo de pensión local o lo que sea, pero cuando la plata global empiece a moverse, que es el siguiente paso que se está dando, pues yo creo que todo esto que está sucediendo, pues muy seguramente se va a profundizar, Héctor. Muy bien, 6 de la mañana y 45 minutos. Dígame, me escribe un oyente, el gran Luis Fernando me escribe y dice, una pregunta, ¿por qué es tan importante lo que pasa en Japón para el mundo? A ver, Juan Camilo Rojas. Bueno, en realidad es bien importante lo que pasa con Japón para el mundo por varias cosas. Uno, eh, dentro de la zona en la que está Japón, digamos que es Asia-Pacífico, las dos grandes economías al final, o los dos dominadores de esa zona, pues son China y, y Japón. Entonces, realmente, y obviamente tienen visiones históricamente políticas opuestas, digamos, más centro-derecha, si se quiere, o más aliado de Estados Unidos, Japón, por supuesto, y China no tanto. Entonces, Japón es el punto de influencia o el punto, digamos, de, de, de enlace, si se quiere, de este lado occidental con esa zona del mundo. Entonces, bien importante. También importante, pues Japón industrialmente y por su influencia, digamos, de ese sector en el mundo, en las exportaciones del mundo, pues también se hace relevante.
la demanda que tiene Japón o la posición que tiene Japón y sobre todo los fondos de pensiones japoneses en activos globales es bien importante, particularmente, nuevamente ahí vuelven a relucir los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces también por ese lado es relevante lo que pase con Japón. Digamos que a pesar de ser un poco lejano en nuestra visión, pues Japón es una de las economías más relevantes del mundo y por su posición, nuevamente lo repito, geográfica, pues al final termina siendo uno de los enlaces estratégicos de Occidente con esa región. ¿Y ustedes qué es lo que se secretean ahí? Estamos escuchando a Juan Camilo y estábamos revisando cómo va el mercado. El mercado hoy va, por ahora, pues baja un poquito los futuros, no mucho. El dólar sigue con algo de dinámica bajista. Y las acciones y los tesoros siguen ahí en lo que te mencionaba, 4.22, la parte larga de la curva. Entonces estábamos tratando de ver y dar más razones a ver de lo que nos estaba diciendo Juan Camilo de qué tan importante es Japón. Yo, Héctor, le traigo, es un tema un poco distinto. Recordemos qué pasó al final de la Segunda Guerra Mundial. No, perdón, antes de que se Sí. meta con la Segunda Guerra Mundial, 4.22 de los tesoros, esa es la tasa de interés, me imagino. La tasa de Eso es descuento. alta, bajita, con relación al reciente pasado. Esa tasa está por encima de un 4.20 que había sido una referencia muy importante durante los últimos meses del año pasado. Entonces el mercado está, por un lado, tratando de sugerir que ese tema fiscal americano, esa nueva estrategia que quiere desplegar o desplegaría el nuevo presidente de la Fed, podría que la curva se empine, que suba más las tasas de largo plazo y eventualmente las de corto puedan bajarse un poquito porque la Fed puede recortar la tasa una o dos veces. Eso es lo importante de ese frente, Héctor. Ahora sí, volvamos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me interesa a mí de esto? ¿Cómo terminó la Segunda Guerra Mundial? Ganó Estados Unidos los aliados y le ganaron a Japón y a Alemania. ¿Qué restricciones le pusieron a ambos? Un tema militar. Sin embargo, últimamente como que ese tema militar se nos olvidó. El mercado hizo fiesta el año pasado porque Alemania va a incrementar el gasto en defensa y una de las propuestas de Takaichi es hacer una revisión a la constitución del plan de paz aprobado en esa constitución de Japón. Para eso sí no se puede brincar a la Cámara Alta y tiene que hacer un referendo, pero el mundo está cambiando, Héctor, mucho y lo está haciendo muy rápidamente en los últimos 4 o 5 años. Muy bien, son las 6:49. Héctor, Sí. quisiera añadir algo con relación a lo de Japón y la pregunta del oyente. Una de las partes muy importantes de la relevancia de Japón a nivel mundial es su moneda, Héctor, que obviamente hace parte de esa canasta del DXY que se ha mencionado muchas veces acá en el programa, pero especialmente porque la devaluación del yen de los últimos años, o sea, el yen estaba más o menos en 100 y está arriba de 156, eso en los últimos 4 años aproximadamente, pues ha sido un muy buen negocio para muchas partes del mundo, especialmente para el capital privado, todos los fondos de private equity americanos que han logrado conseguir un fondeo bastante barato en Japón a una tasa muy bajita, y la devaluación, como se endeudan en una moneda que se deprecia, pues hace que el costo financiero sea muy bajo y con una caída, pues digamos, del 50% es tremendo. Es como si un colombiano, para los oyentes igualmente, si un colombiano se hubiese endeudado en Estados Unidos con dólares a 5.000 pesos y el precio del dólar se cae a 2.500 pesos. Pues la ganancia, digamos, en el costo de la deuda es brutal. Normalmente el endeudamiento en Japón era utilizado para hacer carry trade con bonos emergentes. Todavía se hace, pero digamos que era como la costumbre. El riesgo que hay hoy en día es que ese carry trade tan grande que hay ya no está solamente en los mercados emergentes, sino directamente con acciones, no con acciones, sino con compañías americanas no escritas en bolsa, que es lo que maneja el private equity, y de ahí la importancia y relevancia del yen japonés. Entonces, mientras el yen esté tranquilo y devaluado en este momento, no hay problema, pero si el yen llega a fortalecerse, Héctor, el mundo muy posiblemente puede temblar porque el nivel de apalancamiento que hay en yenes es brutal en este momento. 6:51, tenemos mensaje antes de irnos a los commodities.
Sí, señor, el redesarrollo es una forma de transformar por completo un activo inmobiliario existente. Consiste en demoler la infraestructura actual para dar paso a un nuevo desarrollo que moderniza el activo, amplía su capacidad, optimiza sus áreas y maximiza su potencial para generar ingresos. En Pay, este proceso se gestiona de manera planificada y rigurosa, propendiendo que cada proyecto se ejecute con altos estándares y que el resultado final aumente el valor del activo y mejore la experiencia de quienes lo ocuparán. Commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Empezamos con el petróleo Brent, que está el barril cotizando en $68.17. Esto es un alza al 0,18%. El WTI de Estados Unidos se mantiene en los $63.72 a esta hora, alza del 0,28%. El gas natural está en esta jornada teniendo una caída significativa de 6,73% en su precio, $3.19. El oro, $5.011 la onza en esta jornada, 0,87% al alza. La plata, $80 con un centavo, sube 2,61%. El cobre está teniendo una variación positiva leve del 0,09%, pero se mantiene por arriba de los $5. La libra está en $5 con 88 centavos. El café, por su parte, está en $2 con 92 centavos. Esta es una caída del 1,42%. El azúcar se mantiene en 14 centavos, alza del 0,32%. Y el carbón está bajando su precio un 2,4% y está en estos momentos cotizando en $100 la tonelada del carbón, don Héctor. A ver, don Juan Camilo Rojas, los commodities. Bueno, Héctor, nada, lo que estamos viendo hoy en parte, y obviamente el oro sigue siendo noticia nuevamente al volver por sobre los $5.000 la onza. Se comportan, pues, digamos, de acuerdo a lo que se van moviendo las tendencias mundiales. Hoy está cayendo el dólar global, está cayendo un poquito el dólar global. Esa caída es por un fortalecimiento, justo lo que estaban hablando ahora, del yen. Se está interpretando la victoria de la primera ministra de Japón en el Congreso como una posibilidad de que efectivamente se impulsen medidas para el crecimiento y eso pues haga que Japón avance y tenga un mejor resultado de lo que ha tenido incluso este año en términos de dinámica económica. Entonces eso está, por lo menos en el corto plazo, pues haciendo que se fortalezca un poco el yen, debilita el dólar y al debilitar el dólar, pues abre espacio, digamos, más por el lado de sustitución, de que algunos de los commodities pues puedan tener ese avance en los precios hoy, particularmente los metales preciosos como el oro, semipreciosos como la plata, y ya el resto sí empieza a depender de, bueno, cómo se ve la dinámica. Y hoy que en Japón es la noticia es que tanto, por ejemplo, los metales industriales son importantes para Japón y si va a impulsar esa política de crecimiento, entonces qué tanto se pueden fortalecer. Y ahí uno encuentra explicación en otros de los comportamientos de los commodities, el petróleo, etcétera. A ver, don Diego Rodríguez, ¿cómo está viendo los commodities? Héctor, yo creo que los commodities relacionados al oro, la plata, todo eso que tiene que ver con los metales preciosos, pues con una demanda muy fuerte. La historia continúa ahí. Yo creo que con un nivel de volatilidad más profundo de lo que veníamos teniendo, explicado básicamente por la intervención ahora del mercado retail, que como también se ha expresado varias veces, pues hoy en día domina la narrativa de los movimientos en la bolsa estadounidense sobre todo, y pues esta gente entra y sale mucho más frecuentemente, sobre todo los inversionistas que hacen trading intradía, generándole pues un mayor nivel de volatilidad, pero con las preocupaciones fiscales que hay a nivel del mundo y la necesidad de buscar otras herramientas de inversión para las reservas internacionales de los bancos centrales, especialmente el chino, pues la historia del oro sigue estando ahí y la historia de la plata también pues pegada a esto, con lo cual pues cada vez que haya una corrección y con esta historia que sigue continuando, pues es oportunidad de compra en el oro. Héctor, básicamente eso.
Oye, yo estuve viéndome este fin de semana una película a propósito de la Segunda Guerra Mundial, una película que se llama Yo me encargo de la cerveza, no sé si ya la vieron. No. Es de un loco que vive en Nueva York y ellos son un grupo de amigos y hay un loco que le da por irse se va con una mochila llena de cerveza a llevarle cerveza a los amigos en Vietnam. Y pues pasa una serie de cosas y al final es un cuestionamiento a los Estados Unidos de la forma como entró en esa guerra. Eh, a propósito de que estaba hablando Daniel Escobar de la Segunda Guerra Mundial, en este caso es de la guerra del Vietnam, que es en los años 60 y se prolonga hasta comienzos de los 70. Bueno, 6:57. Tenemos noticia de colombiano en el Super Bowl. Cristian González se jugó ayer, mejor dicho, tuvo un par de faenas muy buenas como defensor, Pueden llevarlo a la al fin- selección de arquero, pero, ¿no? pero al final, Tremendas que se hacían, ¿no? ¿Se lo vio? ¿cuál? González. Ah, sí, sí, sí. Sí, Sí, pero muy no, hábil, no, muy no, hábil. no me lo revuelva con el fútbol. Una cosa es el fútbol, el que nosotros aquí practicamos, y otra cosa el fútbol americano. Bueno, en el fútbol americano el tipo tuvo un par de intercepciones muy buenas en defensa. Eh, si a los Patriotas, o si los Patriotas hubiesen recuperado contra los Halcones Marinos, y hubiera volteado el marcador, de pronto hasta González hubiera podido haber sido tenido en cuenta como uno de los grandes jugadores del partido, porque en defensa jugó muy bien. Al final se derrumbó el equipo de los Patriotas. A ver, perdóneme, Kiara, ¿qué fue lo que pasó? Pues mire que al final el marcador fue 29-13 a favor de los Seattle, los marinos, los halcones marinos que usted estaba mencionando, que se jugaron en San Francisco este partido, la final del Super Bowl, el fútbol americano en Estados Unidos, y se llevaron por segunda ocasión el título del Super Bowl después de 13 años, lo lograron con este partido tan importante para la liga allá en Estados Unidos. Estamos hablando que fueron 5 goles de campo que finalmente se lograron y que hicieron entonces a los Seattle ganador en este título por segunda ocasión. Por primera vez lo habían logrado en el 2013, imponiéndose ante los Denver Broncos con un contundente 43-8 y esta vez le ganaron a los New England Patriots, donde estaba el colombiano que usted menciona. Los 5 goles fueron de pie, ¿no? Es que está diciendo que era. Sí, el que patea iba a ser iba terminando, o iba a terminar siendo la figura del partido. Oiga, me llamó la atención para que se dé cuenta de que aquí hay hinchada en Colombia del fútbol americano. Claro. ¿Sabe por qué? Por los anunciantes. Uf, había una mano de compañías colombianas anunciando en la transmisión de ESPN, que bueno, no podemos citar porque no le podemos dar más publicidad, pero había por lo menos unos 8 o 9 anunciantes colombianos en la transmisión del partido de fútbol americano. Y cada vez en se la vuelve más final del plan, ¿no? O sea, Supertazón. todos los Sí. mucho- No, y mucho Bad pop Bunny en Colo- y bueno, en fin, eso hubo de todo. Sí, son las 7 en punto, chao. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Estamos aquí hablando de lo que implicó el evento de Bad Bunny en la final del Supertazón. Y bueno, hubo mucho simbolismo ahí, yo no sabía cómo es esa cosa que le armaron un evento paralelo a Bad Bunny Fox, ¿cómo es la cosa? Sí, Héctor, lo que tengo entendido es que pues hubo una comunidad grande en Estados Unidos que se estaba oponiendo a que
Bad Bunny cantara en español, además, muy posiblemente en el concierto, como efectivamente lo hizo. Y entonces armaron un evento paralelo, Fox, para que en el evento de ese tiempo, pues la gente que por decir algo más, que creo Que yo estuviera con en pensamiento sintonía. demócrata, Sí. creo yo, pues viera este evento y no el de Bad Bunny, ¿no? Entonces, pues una de las partes importantes, digamos, del Super Bowl ayer, pues fue toda la parte de simbolismo de Bad Bunny. Inclusive al comentarista de ESPN, pues se le cortó la voz y todo eso cuando estaba narrando después del comentario. Entonces, estuvo cargado de mucho simbolismo, como usted dice, la verdad. Sí, y Lady Gaga invitada, bailó salsa y Ricky Martin. Sí, y con vestido de latina en fin, y muchas cosas que un niño dormido en las mesitas, en las sillas, pues, que es típico que la familia latinoamericana en fiesta y los niños chiquitos dormidos ahí en la sala. El hecho de cantar también en español, digamos que fue pues muy fuerte y sobre todo, digamos, como el legado que él pues lo ha introducido también en sus canciones, ¿no? Sobre todo de ver cómo, cómo tratar de que el latino, sobre todo el que está cercano en los Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico, o que hace parte, mejor dicho, de los Estados Unidos, pues buscar hacer que esta gente pues tenga que salirse de su comodidad de estar viviendo tranquilo, digamos, en Puerto Rico, porque llega, digamos, una avalancha de inversión y demás que encarece los precios de la vivienda y demás, y saca muy seguramente a comunidades viejitos y demás que están viviendo ahí de una manera tranquila. Él pues tiene un par de canciones que están dedicadas a eso, y su nuevo álbum, lo que tengo entendido es que está muy cargado hacia ese tema de simbolismos y tratar de generar fortaleza hacia la comunidad latina en los Estados Unidos. De ahí, pues, digamos, el sentimiento que cargó sobre el comentarista Oiga, pero ESPN. Puerto Rico es ¿qué? Es un Es estado un estado de los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? De acuerdo. Una vez yo hablaba con alguien en Nueva York, un ecuatoriano, y él me decía que hablando de la comunidad latina, porque usted sabe que hay eventos en Nueva York y todas esas cosas, y él me decía que las dos Más que la comunidades... salsa es gringa, ¿no? Así nos duele. Sí, Porque, sí, es pues, verdad. La comunidad latina es muy liderada por los puertorriqueños, porque el puertorriqueño tiene la gran ventaja de que está jugando de local. de local, exactamente. Y hablaba de la buena relación de mucho puertorriqueño con colombianos, que en el liderazgo de esa comunidad latina en Nueva York, ¿no? Estamos hablando de Nueva York, porque una cosa es Nueva York, otra cosa es Los Ángeles. En Los Ángeles, México, yo creo que debe ser o la comunidad mexicana debe ser la que lidera, pero en Nueva York los puertorriqueños son los líderes y que tienen muy buena relación con los colombianos, decía este ecuatoriano. Héctor, y otra parte importante, digamos, del simbolismo de Bad Bunny, en parte del concierto, digamos, él nombró a todas las Américas dentro sí. del concierto, o sea, a todas. Fue como uno de los momentos más emotivos realmente, Exacto. incluso para la gente que está afuera, el Caribe, ¿Usted las no vio Antillas. la transmisión Pero en sí directo? estuve No, no. pendiente de todo el tema post y eso ha sido un ¿Sí revuelo, o no? Héctor, ¿Sí o eso no se puede Sí, negar. no estaba Eso no se en puede vivo negar en el directo. impacto que Ya ha tenido en después las uno redes por redes, sociales. no, eso No, es lo que Héctor, pero- lo que le traen las redes sociales ahí sesgadito, ¿no? Claro, pero decían, Héctor, que Bad Bunny No, mentira, yo tiene, estoy tomando del pelo a Chiara. Bad Bunny tenía ¿cómo se dice? Más seguidores en sus redes sociales que claramente de los dos equipos, y mucho más que el presidente Donald Trump. Ajá. Entonces es un cantante que hoy en día tiene un nivel de influencia bastante fuerte. Lo que me refería a la de las Américas es que pues nombró desde Argentina hasta Canadá, no sé si Y fueron hasta también. habló de Estados Unidos y no dijo Estados Unidos, sino dijo United States. Sí, Yo no señor, sí, señor. También. Lo dijo en inglés. Sí. Sí, estuvo interesante. Sí, fue muy llamativo. 7:19, no veo a don Daniel Támara, que tiene que ser el protagonista de novela, porque pues salió el dato de inflación, el mercado le pegó a la pepa, pero antes,
como Lástima que dije, se fue Dani. Ah, bueno, pues tenemos a Juan Camilo Casio todavía. No, no, ya Juan Camilo tampoco. también se me fue. Vámonos con don Todo el Edgar. tiempo para que Diego haga el análisis. No, pero yo quería ir a hacer preguntas. A ver, don Edgar Leighton, vámonos con la Bolsa de Colombia. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días, Héctor, Kiara, nuestros analistas, Diego. Les cuento efectivamente en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap se recuperó un poquito, había venido corrigiendo a la baja en varias jornadas, repuntó 2,14%, 2.370,10 unidades. Montos interesantes. Todavía, Preferencial Cibes 48.000 millones de pesos movió con su acción, Ecopetrol 33.000 millones de pesos, Cibest 25.000 millones de pesos, ISA 16.000 millones de pesos y Pay 13.834 millones de pesos. Al alza, Terpel con 4,8% a 19.200 pesos. Cibes cerró en 81.500 pesos tras avanzar 3,82% y Ecopetrol repuntó 3,23% a 2.240 pesos. En negativo, Preferencial da Vivienda, ojo que son dos, siempre advertimos, son dos acciones. Preferencial da Vivienda restó 3,76% a 27.620 pesos. BHI disminuyó 2,54%, 460 pesos cerró el título y H. Colcel recortó 1,96% a 25.789 pesos. Mercado global colombiano, montos interesantes, Nvidia 8.000 millones de pesos, Amazon 6.000 millones de pesos y otros activos que siguen o replican diferentes activos en el exterior, valga la redundancia, movieron 5.000, 2.000 y menos de 2.000 millones de pesos, 7:21 de la mañana, Héctor Hernández. No, vámonos entonces con las noticias empresariales, bursátiles. Perfecto, don Héctor. Por el lado de las empresas que cotizan en bolsa o que tienen bonos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, de cuento que Visión da Vivienda cambió la recomendación del PEI de comprar a mantener, esto por un incremento en tasas de interés y el costo de oportunidad de renta fija. Pero mire este dato interesante que salió en el informe de Visión de la Vivienda. Habría una desinversión de PEI relacionada con el centro comercial Plaza Central, está ubicado en Bogotá, el activo de mayor peso o de mayor valor dentro de su portafolio, según explicó la Casita Roja en un reciente informe. Lo pueden ver en primerapagina.com.co. Entre tanto, Value and Risk mantuvo la calificación AA+, con perspectiva estable al riesgo de contraparte de DaviBank, comisionista de bolsa. Y también Value and Risk mantuvo en AAA con perspectiva estable al riesgo de contraparte de Fidua Agraria. Adicionalmente, le cuento que Patrimonio Autónomo de Estrategias Inmobiliarias distribuirá alrededor de 100.000 millones de pesos. Esto sería el próximo 13 de febrero. Y movimientos en la gerencia de Valsimesa Valores y Mesa designó a Mauricio Ortega Jaramillo como gerente. Esto porque la junta directiva aceptó la renuncia de Carlos Felipe Trujillo Gómez y pues adicionalmente hubo unos ajustes en la representación legal de la compañía. Grupo Nutresa citó a asamblea extraordinaria para aprobar, ojo con esto, emisión de acciones preferenciales. La reunión es el lunes 16 de febrero, la próxima semana, y abordará la renuncia además al derecho de preferencia en la suscripción de acciones preferenciales y la delegación a la junta directiva para reglamentar la suscripción y colocación de esas acciones. Entre tanto, Héctor, pues hay un evento interesante el viernes y en el que participó, chica, se me fue el nombre, Bernal. Dice que la transición a la derecha traería una activación en explotación y exploración de gas y petróleo. ¿Está hablando de Alberto Bernal? Alberto Bernal, sí señor. Ay, Dios Perdón, mío. Héctor, muchas gracias. Alberto Bernal, hubo evento el viernes, entonces él habló sobre este tema. Y Promigas
está utilizando o va a utilizar un crédito por 379.000 millones de pesos con Bancolombia. Mire, no sé, es un poquito político, no sé si la puedo echar, me pareció interesante, y es que Bernal también de XP Investment analizó unos escenarios electorales y proyecta una ventaja para, en este momento, Abelardo del Espriella en 2026, que dice que para que gane Cepeda, ojo, Cepeda, tendría que llevarse el 70% de los votos de Sergio Fajardo, el 25% de los votos de Paloma Valencia, el 70% de Claudia López, el 90% de Roy Barreras y el 60% de los otros, además del 50% del voto en blanco. El informe también lo pueden consultar en primera página, me pareció interesante porque se manejó bastantes cifras y pues está reportado en primerapagina.com.co. Entre tanto, Promigas dice que Fitch Ratings le mantuvo la calificación internacional sin cambios. Y en CADE Colombia, Héctor citó también asamblea de accionistas. Ahorita ya todos empiezan a citar asambleas para marzo, en este caso 12 de marzo, y uno de los puntos es distribuir utilidades por más de 3.000 millones de pesos. Grupo Energía Bogotá confirmó en Relevante que suscribió un acuerdo con Alianza Valores. ¿Para qué? Para que Alianza Valores sea su formador de liquidez. Banco Mundo Mujer extendió por 5 años el plazo de un programa de emisión de bonos que tiene, es decir, amplió un poquito más hasta febrero de 2031. Y la Raín Vial reorganizó su cúpula en Colombia con 2 nombramientos, gerencia general y presidencia de la Junta. Claudia Álvarez Parra asumirá la gerencia general desde esta semana 11 de febrero, mientras María José Ramírez Botero presidirá la junta directiva. Estas son las noticias más importantes de la Bueno, Plaza sobre María José Sí, señor. Ramírez, María José Ramírez, lo que pasa es que deja de ser la presidenta Sí, ejecutiva señor. y pasa a ser la La presidenta de la presidenta junta. de la junta directiva de la Raín Vial en Colombia. Sí, 7:27. Usted me habló ahí. ¿Cuál fue la anterior noticia que echó? Formador de liquidez del Grupo Energía Ah, Bogotá será ya, Alianza. Alianza Sí, Valores. le iba a preguntar a Diego Rodríguez, ¿qué es un formador de liquidez? Héctor, es un agente que es contratado para poder dar constantemente cotizaciones de compra y venta sobre un activo. Entonces, en este caso, ¿qué acciones, Edgar, la que... Alianza Valores, que va a ayudar a la formación de liquidez Alianza Valores, Grupo Energía Bogotá. y Grupo Energía Bogotá. Exacto. Entonces, el Grupo de Energía de Bogotá contrata a Alianza Valores para que el trader de acciones de ellos pues esté dándole liquidez de compra y venta constante a la acción de empresa. Pero Entonces, ¿cómo cuando se da cae liquidez? O sea, con el balance de la compañía. Entonces, la compañía compra y vende constantemente a título, digamos, de posición propia la acción de la empresa de energía. Entonces, si cae mucho, sale a comprar y si sube mucho, sale a vender. O sea, a la Tengo una misma inquietud. empresa operando con acciones de la misma empresa. de Alianza. Alianza Alianza con Valores. las acciones de UGEP. O sea, Alianza utiliza plata de Alianza Con su patrimonio. con su patrimonio. ¿Sí? Ah, Para o sea, comprar y tiene vender. posición propia, Exacto. alianza con acciones de De la empresa de la energía. empresa de energía. Exactamente. Ah, ok. Entonces, si usted quiere comprar empresas de energía, pues obviamente uno hoy en día bajo ese contrato, pues uno de los mayores proveedores va a ser Alianza. Tengo Bueno, una y pregunta. a ver, don Edgar. ¿Qué diferencia hay? No sé si legalmente, pero sí me causó duda en este momento. ¿Qué diferencia hay entre una posible manipulación de acciones? Claro, obviamente esto está muy regulado, pero ¿qué diferencia hay allí? No, esto es muy, muy diferente porque eh, manipular un activo, pues primero está prohibido por ley, ¿sí? Ujú. Y aquí básicamente lo que hace Alianza es que se compromete con la empresa de energía a estar constantemente en la batalla, dándole liquidez a los que estén interesados en vender y a los que están interesados en comprar. Hay más que una manipulación, es tratar de darle precisamente liquidez, Edgar. Liquidez. Eso a la larga termina, al final es ¿Y por evitando qué, manipulación. y por Ah, qué ok. se da liquidez? O sea,
Yo estoy permanentemente ofreciendo en el mercado puntas sobre compra y venta, ¿o cómo es la cosa? Sí, exacto. Me imagino que en los compromisos del contrato que firman ellos, lo que quiere la empresa emisora es que haya un referente de precio siempre que le esté dando movimiento a la acción. Eh, y yo creo que el contrato también pues dependerá mucho, digamos, hacia el final de qué le pide la empresa Energía Alianza, pero muy seguramente será que dentro de sus empresas que está cubriendo, dentro de los reportes, pues incluya a la empresa Energía para que saque reportes para sus clientes. En fin, que trate de hacer una labor de creador de mercado de la acción. Eso era, hacia allá iba. Eh, en el gobierno se tiene el esquema de creadores de mercado, que Ujú. me imagino que es parecido, que las firmas, Es similar, pero no porque, a digamos, ver, no ¿cómo está. sería el esquema de creadores? Ay, ay, ay. Claro, digamos que en el esquema de creador de mercado, pues digamos también una de las obligaciones está en tener esas posturas como tal y digamos uno de los derechos que tiene es que cuando salen emisiones nuevas, pues ellos son los que tienen, digamos, la primera posibilidad de adquirirlos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el mercado de deuda pública. De allí que la operación privada que se hizo con PIMCO a finales de año, pues creó piquiña porque pues no los dejó a ellos entrar a subastar dentro de ese acuerdo que hay implícito de, oiga, yo le doy liquidez a su papel, pero cuando usted vaya a emitir, pues me llama a mí primero porque pues eso tiene unos costos, darle liquidez a veces gano, a veces pierdo, ¿sí? Entonces déjeme comprar de primeras para poder yo salir a distribuir ese papel. Entonces, aquí, vuelvo y lo digo, pues tocaría tener en detalle qué nivel de profundidad tiene ese acuerdo de la empresa Energía. Muy seguramente, digamos, no es que la empresa Energía esté obligado que si va a hacer una colocación de acciones la tenga que hacer a través de alianza. Digamos que esa es una diferencia importante frente al creador de mercado. Aquí solamente le dice, oiga, yo necesito que usted le dé liquidez a mis acciones existentes, ¿sí? Y pues no lo está contratando para hacer un proceso de banca de inversión para emitir títulos nuevos. Es un proceso completamente diferente, netamente de pantalla. Ujú. Bueno, 7:32. Hay que sacarle tarjeta amarilla a Daniel Támara. Vámonos con Daniel Támara, saquémosle tarjeta amarilla porque era el protagonista, o es el protagonista de novela, porque salió el dato de inflación. Hay que felicitar. A ver, aplausos para el mercado financiero, le pegó a la pepa. Muy bien. 1,18% fue la inflación en febrero. El En mercado en enero. promedio, en enero, perdón. El mercado estaba en esa postura en promedio. Y bueno, a ver, don Daniel, échenos el cuento. A ver, ¿y usted por qué, dónde estaba? Que estaba desconectado, lo habíamos mandado a buscar, habíamos puesto clasificado. Se busca a Daniel Támara. Así es, Héctor, pues muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Pues efectivamente, la inflación en Colombia, como lo acabas de decir, fue de 1,18% mensual en el primer mes de este año, con lo cual la variación anual se trepó del 5,1%, que había sido el cierre del año pasado, al 5,35% en enero de este año, en su variación anual, como decimos. Y particularmente, según las cifras que reveló el DANE el viernes, pues este comportamiento estuvo principalmente jalonado por los grupos de restaurantes y hoteles, los alimentos, el transporte y el grupo de vivienda. De hecho, estos cuatro grupos pusieron 100 de los 118 puntos básicos a la variación, digamos, mensual de este indicador. De hecho, ya mirándolo como más en el detalle, particularmente las comidas fuera del hogar, o sea, los almuerzos, y el transporte urbano, las tarifas de transporte urbano fueron las que más subieron y fueron prácticamente la mitad de la inflación mensual de enero de 2026. De hecho, esto también lo había anticipado Primera Página en su cálculo de inflación, de que los almuerzos por fuera de casa, principalmente afectados tanto por el IVA de la emergencia económica como por el incremento del salario mínimo del 23%, pues puso 32 básicos a la variación mensual del IPC, que había sido de 1,18%, como lo decimos, y subieron cerca de 3,36%. También se había advertido
sobre el incremento en las tarifas de transporte público, que tuvieron un aumento de cerca de 5,11% en el total nacional y le pegaron, digamos, de forma importante a la inflación con 24 puntos base. La carne de res, por su parte, aumentó cerca de 2,5%, colocó 6 básicos. Los arriendos imputados y efectivo de pronto subieron menos de lo esperado, tuvieron incrementos de 0,43% y 0,41% en el primer mes de este año y pusieron 5 y 4 puntos básicos respectivamente. El servicio doméstico, otro que también estuvo muy impactado por el incremento del salario mínimo del 23%, se subió cerca de 5,16% en el primer mes de este año y aportó 5 puntos básicos a la variación mensual del IPC. El tomate se estrepó casi 20%, las papas casi más de 10%, las frutas frescas cerca de 3% y cerraron el top 10 de mayor peso en el alza del IPC con contribuciones de 4 y 3 básicos respectivamente, Héctor. Óigame, Diego, una pregunta. Yo no entiendo por qué los arriendos subieron, pero no subieron en la magnitud que uno podría estar esperando, porque hubo momentos en que la inflación de los arrendamientos efectivo e imputado llegaron a subir 0,9. No, eso no se veía. ¿Por qué en el primer mes subió tan poquito? Para mí subió, pero poquito. Yo creo, Héctor, que el efecto lo vamos a seguir viendo durante todo el año, porque pues no todos los arriendos suben el 1 de enero, ¿sí? O sea, dependiendo cómo usted tenga su contrato de arriendo pactado. Entonces, el efecto del salario mínimo pues va a golpear ahí directamente, porque muchos de los arriendos, o sea, el arrendar apartamentos es parte del complemento natural de muchas personas en Colombia de su pensión, que tienen otro apartamento o tienen algo para arrendar dentro de su propia vivienda. Digamos, usted va al sur de Bogotá y usted ve esas casas hechas 3, 4 pisos como edificios y muy seguramente la familia vive en el primero y los otros están arrendados, ¿sí? Entonces hay mucha gente que su sustento está basado, digamos, en el arriendo y ya en estratos un poco más altos, donde sí hay que pagar administración, pues lo mismo. Y entonces el nivel de rentabilidad pues se le baja bastante. Entonces, pues ahí habría posibilidad de tener algo de negociación. Pero adicionalmente, Sí. legalmente, Héctor, el contrato de arriendo se incrementa con la inflación, no con el salario mínimo. Entonces hay unas posibilidades de negociar el contrato, pero cuando vaya a vencer, decir, oiga, yo creo que esto me toca arrendarlo un poquito más caro, o arreglamos o pues tiene que salirse, pero legalmente el contrato solamente se puede incrementar con la inflación. Es O sea, que hay algo de me cobertura. me dicen que hay mucho arrendador que está diciéndole al arrendatario, bueno, mi chinito, Devuélvame. devuélvame porque lo voy a vender, con la disculpa de que lo voy a vender. Claro. Y entonces el arrendatario tiene que salirse porque muy seguramente él sabe que si es con el mismo arrendatario no le puede subir Más de la más inflación. allá, más allá de la inflación. Exacto. Y lo otro, Héctor, es que en la parte de vivienda, eh, el fenómeno, digamos, de incremento del turismo en Colombia, ¿sí? Que volviendo a su Bad Bunny, ¿cierto? El concierto, digamos, de Medellín mostró, o sea, era impresionante la cantidad de gente que fue y demuestra, digamos, el efecto que ha tenido en el mercado inmobiliario las rentas cortas, ¿sí? Es decir, arrendar apartamentos para estadías de 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. El nivel de rentabilidad de los activos pues está aumentando porque la cantidad de ocupación de estos tipos de activos pues supera el 50, 60, 70% en el año. Entonces, en Medellín el fenómeno es claro que es mucho mejor para un arrendatario poder arrendar su apartamento en renta corta que en renta larga. Entonces, al estar este fenómeno, pues sale mucho activo de renta larga y el que necesita arrendarlo, pues no hay. Y sube precios. Sube precios, porque pues digamos eso es un fenómeno que está Sí, generando y yo creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg, Héctor, porque yo creo lo mismo, o sea, yo creo que en la subida de los arriendos
va a ser más fuerte. Se me hizo bastante lánguida la subida de enero. Si uno compara con anteriores eneros, la subida fue pequeña para mi concepto. O sea, antes de la pandemia era normal que en enero se subiera más o menos en esos niveles, 0,40. Pero después de la pandemia, el primer mes de cada año arrancaba con una variación de 0,6, 0,7. Ahora, Héctor, lo complejo para los economistas, ¿cierto? Porque pues obviamente uno en ortodoxia pues hay inflación, suba tasas, pero los efectos colaterales, digamos, en el mercado inmobiliario que genera eso, la subida de tasas, lo que hace automáticamente es que la gente pues prefiera vivir en arriendo que comprar casa, porque ahí sí el que tiene la capacidad de compra, ¿cierto? Digamos que en el efecto de la tasa de interés, yo veo dos. O sea, el que tiene la plata para decir, oiga, yo prefiero comprar en vez de pagar arriendo, la decisión hoy en día es, yo prefiero seguir viviendo en arriendo y tener mi plata en un CDT, porque me está rentando bastante bien. Y entre más me suban la tasa, pues mejor, porque el negocio me sigue funcionando. Pero ¿eso qué pasa con el precio de los arriendos? Sube. Lo sigue jalando, ¿cierto? Y la preocupación que hay, y es que, oiga, yo tengo que controlar tanta base monetaria que hay producto de las remesas, del turismo, de la coca, de las páginas de entretenimiento de mayores, que, mejor dicho, toda la cantidad de dólares y eso que hay. Páginas para los viejos verdes. Exactamente. No, pues esa plata, sí, por más de que usted suba la tasa de interés, pues es muy inelástica a irse a CDTs. El efecto de la corrección de esas platas, muy seguramente la está haciendo es el dólar, porque esos ingresos que son en dólares, que no los tenía este país antes, sino que son nuevos, y que además está mostrando que esos flujos, usted puede poner el presidente que quiera de mala educación, ya le está dando al país una cobertura natural de un crecimiento cercano al 3%. O sea, el presidente que llegue cuente con el 3%, cercano al 3%. Hay dos. No, equivocándose como este. Digamos que un presidente muy errático, pero el mundo y lo que está pasando en contexto global del mundo le está dando a Colombia una posibilidad de tener un crecimiento entre el 2 y 3. Le da un colchón de crecimiento. Un colchoncito. Entonces, esa plata que está generando ese crecimiento, yo creo, obviamente no tengo la data, es percepción, sería chévere que lo miraran los técnicos, economistas, pero yo creo que es bastante inelástica la tasa de interés. Entonces es donde tiene esa complicación el banco, porque sube las tasas, que suena ortodoxo, sin duda, pero la subida de tasas no necesariamente hace que esa otra plata, que es lo que está generando inflación de consumo, pero buena vaya. Parte de la, buena pero parte la subida de de tasas, perdón, Héctor, la subida de tasas sí puede presionar también más el mercado arriendo. Entonces no es fácil, evidentemente, no es fácil y que... No, pero buena parte de esa subida va a contener muchas cosas. O sea, obviamente que, porque no todos tienen acceso a esa liquidez de la que usted está hablando. O sea, no todos tienen o tenemos familiares en el exterior que nos manden platica. No todos estamos metidos en el negocio de las OnlyFans. No todos estamos metidos en el oro. En el circuito digamos, de la mafia que está manejando el oro. Sí, o sea, eso, buena parte de la población Claro, está... eso es lo que tendrán que ver O sea, en es sus decir, modelos. y lo más seguro es que esa población que no está relacionada con ese tipo de ingresos va a sufrir más, porque muy seguramente el banco va a tener que apretar más. Totalmente, totalmente. Entonces, digamos, todos esos créditos indexados a Ibere, y ahí, digamos, creo que fue No, Edgar. más los contratos del gobierno, ¿no? que está, y subsidios que está dando en esta etapa final, pues atentan contra la inflación. Ah, O total. mejor dicho, atentan contra el control de la inflación. Claro, que esa platica tampoco se va a ir para CDTs. Ajá. Esa platica también es para gastarla. Gastar. Exactamente. Y vea, Héctor, en el efecto del lado malo. Todos esos créditos de Ibere. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Edgar, que la vivienda ahora pasó de recomendar compra del PEI a mantener, ¿sí? Por el efecto que puede haber de las tasas de interés. Claro, porque pues el PEI tiene unas deudas muy posiblemente a tasa variable, que en la medida que la tasa baje, pues es mejor para el vehículo, pero si la tasa sube,
pues la cantidad de plata que van a tener que utilizar para pagar la deuda pues es mayor y contrae. Y así para todas las empresas. Normalmente la empresa se endeuda a tasa variable. Entonces sí contrae ese aparato productivo, pero el control del consumo de lo otro que está disparado, yo tengo bastante mis dudas. Ojalá pues los técnicos en algún momento pues voten esas cifras que es las que uno quisiera ver, a ver cómo está ese efecto y cómo está jugando el dólar en todo esto, ¿sí? Porque la inflación arrancó, buena sorpresa lo de los arriendos, como usted lo menciona, que ojalá se distorsione durante todo el año y el efecto termine siendo, pues que haya un efecto, pero que se sienta más bien durante todo el añito de a poquito, sino de tacazo. Y que ojalá pues la inflación del dólar realmente nos ayude en algo a tratar de controlar, porque creo que sí es el que le está generando una disminución del 15, del 20% de capacidad de ingreso a esa gente que tiene esos recursos en dólares que hablamos. Bueno, seguimos con don Daniel Támara y la inflación. Así es, Héctor, le cuento también que en los datos que publica el DANE también se desagrega el componente de inflación básica y vemos que la inflación sin alimentos, sin excluir este componente que también le pegó fuertemente a la inflación en enero, de todas maneras la inflación subió en 30 puntos básicos, la inflación anual sin alimentos, y se ubicó en 5,41%. Al cierre del año pasado estaba en 5,11% y ese 5,41% pues resulta ser superior a la variación total de los precios, que como decimos es de 5,35%. Ahora, si vemos la lectura de la inflación quitando los energéticos y los alimentos, nos da una inflación de 5,94%, es decir, muy cerca del 6%, teniendo un incremento de 38 puntos base frente a diciembre del año pasado, cuando la variación anual había sido de 5,56%, y como decimos, pues se acerca mucho al 6% con una variación del 5,94%. Héctor, estas dos lecturas, sector, una sin incluir alimentos y la otra sin incluir alimentos ni energéticos. Una cosa, repítame la variación, Daniel, por favor, de la carne. ¿Cuánto fue? ¿Qué? La carne tuvo un incremento de 2,55%. Mire, ese incremento jamás, se los digo yo, jamás se había dado en un mes, en un solo mes. Yo tengo la base de datos desde 2005, mes por mes, rubro por rubro, y nunca, inclusive yo tengo algunas fuentes que consulto, tenía discusiones cuando me decían, no, la carne va a salir por ahí al 2, y yo le decía, nunca ha salido al 2, decía, máximo 1.20, máximo. ¿2 qué? ¿Cuál fue el dato? 2,55. Imagínese, o sea, algo está pasando ahí. 2.55 para darle bolas a ese incremento de la carne. Carne de res. Carne de res, sí. ¿Y las otras carnes qué variación tuvieron? ¿Las tiene así detalladas? A ver, ¿el pollo cómo subió? El pollo tuvo una variación más modesta, según veo acá. Ese estuvo un incremento del orden de 1,5%. Altico, de todas formas. Sí, más o menos ¿Y la altico. carne de cerdo? Y la carne de cerdo, acá dame un segundito que esta la tengo por acá. La carne de cerdo tuvo un incremento cercano acá la tengo, la variación mensual de la carne de cerdo. Tuvo un incremento que acá vemos del orden de 0,81%. O sea, estuvieron las carnes relativamente altas, pero la que más porque además las carnes pesan hartísimo. En la canasta familiar, no me acuerdo cuánto es, pero esas tres carnes suman las tres como cerca de un 3 o 3,5% de toda la canasta familiar. O sea, cualquier movimiento ahí y creo que llega hasta el 4% si no estoy mal. Pero la subida de la carne de res, nunca vista. Sí, ese incremento del salario mínimo, yo creo que todo lo que tiene que ver con actividades que están concentradas en el uso intensivo de mano de obra de salario mínimo, pues los márgenes se complican demasiado, y si el mercado no da respuesta, digamos, a los precios, pues van a ser industrias que tienen una complicación. Y en la comida fuera del hogar, o sea, el corrientazo,
Todavía, hasta ahora empieza la Azul, película. claro. Hasta ahora empieza la película. Bueno, ¿qué más tenemos, don Daniel? Hmm. Héctor, bueno, ya cambiando de tercio, salieron las más recientes cifras sobre las tenencias de test que confirmaron, Antes como de lo que me venía cambie de diciendo. tercio, antes de que me Ajá. cambie de tercio, usted con este dato, usted que ha estado monitoreando el comportamiento del Banco de la República y mirando las minutas, ¿cómo ve, cómo cree que el banco va a recibir este incremento de la inflación en enero? Pues Héctor, me parece que es esperado, digamos, que la inflación rebotara y lo va a recibir de la misma manera que nos ha venido anticipando y es que van a seguir subiendo las tasas de interés. Eso sin duda en las próximas, o sea, en febrero no hay decisión de tasas, pero en marzo seguramente va a haber otro incremento en las tasas de interés. La magnitud podría ser similar a la de enero. Entonces, me parece que el dato, o sea, es esperado en cuanto a que se esperaba que rebotara la inflación y aún es esperado también que el banco siga subiendo las tasas de interés en marzo, porque recordemos que en febrero no hay decisión de tasas. Bueno, muy bien, 7:50. Entonces ya teniendo la percepción de para dónde puede coger el Banco de la República, ahora sí metámonos con otros temas, como usted me estaba diciendo. Sí, Héctor, pues se confirmó lo que venía anticipando Primera Página de que el Ministerio de Hacienda lideró las compras de test en enero de 2026 y fue escoltado por los fondos privados de pensiones y los inversionistas extranjeros. En concreto, el gobierno se cargó con cerca de 3,6 billones de pesos en bonos de deuda pública. Y de esta forma elevó su portafolio de test de 3,6 billones de pesos a 7,2 billones de pesos. Las administradoras de fondos y pensiones y cesantías adquirieron cerca de 2 billones de pesos en papeles del gobierno y subieron su portafolio a casi 209 billones de pesos y siguen liderando las tenencias de test como la gente que más posee títulos del gobierno colombiano. Los inversionistas extranjeros, entre tanto, se hicieron con 1,24 billones de pesos, sector, de los cuales la gran mayoría, porque más de 1 billón de pesos, lo compraron en la última semana de enero de 2026. Recordemos que ahí hubo una fuerte apreciación del peso colombiano en la última semana de enero. No fue el Ministerio de Hacienda porque, como lo revelamos la semana pasada, no compró, no vendió dólares en enero. Y entonces puede ser que esta entrada de agentes por más de 1 billón de pesos en esa última semana de enero estuviese detrás de esta apreciación del peso colombiano. También tenemos acá, Héctor, que en el otro lado de la moneda o en la otra cara de la moneda, pues los bancos comerciales fueron el agente que más liquidó bonos con cerca de 3,4 billones de pesos y redujeron su portafolio de 108,2 billones a 104,8 billones de pesos. Los demás movimientos de los agentes pues fueron menos significativos porque tuvieron compras y ventas inferiores al medio billón de pesos, sector. Muy bien, a ver, usted vio cómo se cargaron cada uno de los diferentes. Sí, Héctor, yo creo que aquí es importante ver dos puntas. Una es que los dos principales jugadores del mercado pues están comprando, ¿no? O sea, los fondos de pensiones y los agentes del exterior. Muy bien, nos vamos con una exclusiva de Daniel Tamara que se topó con información en Cartagena. Él está en el Congreso de Tesoreros y que tiene que ver con la integración. Exclusiva de Primera Página Radio. Así es, Héctor, pues le cuento que en el Congreso de Tesoreros, según lo pudo confirmar, digamos, Primera Página en exclusiva, porque fue hablando con los que estaban allá participando en ese Congreso, que el gobierno le está metiendo el acelerador a la integración del mercado de valores regional, es decir, a las bolsas de Colombia, Santiago y Lima, que venía pues casi a paso de tortuga. Recordemos que el propio gobierno había manifestado en las declaraciones de varios de esos funcionarios que no le sonaba tanto la integración de los mercados de capitales regional, principalmente porque veían que iban a absorber a la bolsa de Colombia y bueno, no iba a ir en favor del ahorro del país. El tema es que se publicó recientemente un proyecto de decreto por parte del Ministerio de Hacienda titulado básicamente Infraestructuras y competitividad del mercado de valores.
Ahí el detalle, y es lo relevante, es que la futura norma está habilitando a las casas de bolsa de la región para que negocien en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que incluye, por supuesto, las que operan actualmente en Perú y en Chile. Adicionalmente, se les está permitiendo actuar ante la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y ante el DECEVAL. O sea, esto en pocas palabras lo que está haciendo es acelerando eso que venía a paso de tortuga, la integración regional de las bolsas de valores. Y este es un proyecto de decreto, todavía no se ha emitido el decreto como tal, pero sí marca un quiebre frente a la postura que había mostrado el gobierno en meses anteriores a lo que podría ser una vez se emita este decreto, y es acelerar esta integración de bolsas regional, Héctor. Tamara, ¿Cómo ve eso? sí, Tamara, una pregunta antes de A ver. contestarle. O sea, lo que le entiendo es que en el decreto una firma de bolsa chilena o peruana podrían comprar directamente acciones en Colombia y una firma colombiana podría comprar directamente acciones en Perú y Chile. Así es, bueno, lo entiendo más solamente con la primera parte, no tanto de que se habilite también a la otra, pero sí, digamos que sí se combinaría esos dos temas. De hecho, la norma en particular, y eso también digamos que se resalta mucho, es que se determina, digamos, literalmente que las sociedades comisionistas de bolsa inscritas en el Registro Nacional de Agentes y los intermediarios de valores del extranjero que en su jurisdicción de origen cuenten con inscripción vigente en un registro público de intermediarios o que sean miembros de una bolsa de valores o sistema de negociación internacionalmente reconocido por la Superintendencia Financiera de Colombia, y se facultan para los miembros de bolsa y para los intermediarios de valores del exterior esta participación, es decir, que puedan comprar ese tipo de acciones con algunas implicaciones, pues que digamos que después se desagregarán, digamos, concretamente en el decreto que se expida. Pero sí, digamos que básicamente... Daniel, pero entendiéndole lo que usted acaba de leer, o sea, no es solamente para las regionales. O sea, en No, es para teoría, todas. Es para todas, una casa de bolsa americana podría hacerlo. Bueno, ahí hablan de la región, me imagino, digamos, en la interpretación que se le da también leyendo el documento técnico, es la región, digamos, Latinoamérica. Ok. Pero sí, o sea, digamos, no solamente está enfocado en Perú y Chile, sino que por el avance que pueda Podría ser haber brasilera. en la integración, podría ser brasilera, por ejemplo, también. Bueno, pues Héctor, yo creo que cualquier medida que ayude a tener más agentes para nuestro mercado es positiva, porque pues si seguimos los mismos con las mismas y todo bancarizado, pues eso no va a avanzar. Nos seguimos teniendo un mercado que está hoy en día en un negocio que es captar recursos para vender fondos principalmente de otras casas de bolsa del exterior. Entonces, pues así pues no hay mercado de capitales, no hay nadie interesado en buscar emisores ni para bonos ni para acciones de manera recurrente, pese a que la Bolsa de Valores de Colombia sí tiene los mecanismos y los productos legales para que los haga, pero los agentes del ecosistema pues no tienen interés en ese negocio. El modelo de negocio cambió básicamente a buscar captaciones al volverse bancarios, ¿no? Que finalmente pues el negocio bancario más es captar y prestar, es como la lógica del negocio que entienden ellos, y pues así se está viendo el mercado de capitales ahorita. Entonces, entre más capitales traigan, ojalá más firmas de bolsa brasileras, pues ideal. Bueno, le cuento que nos jalaron las orejas. Freddy Castro muy oportunamente nos escribe y dice: Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos, en ese caso sería el estado 51. Es un territorio no incorporado oficialmente, Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo soberanía estadounidense. Y mirando uno en internet se encuentra con esto, dice: ¿por qué Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos? Cuba no cristalizó su independencia hasta 1902. Puerto Rico quedó constituido como un territorio estadounidense en 1917. La ley Jones fue aprobada erogándole a Puerto Rico la autonomía de los demás estados de la Unión y la nacionalidad estadounidense a la gente nacida en el territorio puertorriqueño. Venga a ver aquí qué más dice. Bueno, pues eso es más que todo. Bueno, gracias por el oyente, por la aclaración. Importante aclaración. Sí, el gran Freddy Castro nos mandó ese mensaje. Bueno,
¿Algo más, don Daniel Támara? Así es, Héctor, ya digamos, antes de que para dar la hora, en estos minuticos que me quedan antes de dar la hora, pues también le cuento, Héctor, que igualmente en cifras conocidas en el Congreso de Tesorería, Héctor, primera página calculó cuánto sería el déficit fiscal primario y déficit fiscal total proyectado por el Ministerio de Hacienda para 2026. El déficit fiscal primario le da a primera página 2,1% del PIB, lo que implicaría un ajuste más que significativo frente al dato que va a salir para 2025, que será superior al 3,3% del PIB. Es decir, decimos un ajuste de más de un punto del PIB para este año. Y el déficit total le da primera página para este año 5,3% del PIB. También será un ajuste significativo teniendo en cuenta que todo indica que el déficit fiscal superó el 6,2% del PIB en 2025. Entonces, estas cifras serán pues las que incluye y presente el gobierno esta semana cuando presente el plan financiero. Y el último dato, Héctor, para dar la hora, es que al 4 de febrero el saldo de TES subió cerca de 0,33% frente a enero de este año y se ubica en 729,5 billones de pesos y son las 8 de la mañana. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Siguen siendo las 8 de la mañana. A ver, don Diego Rodríguez, ¿cuál es el pronóstico de primera página sobre el comportamiento del dólar en la jornada de hoy, que va de 8 de la mañana a 1 de la tarde? Bueno, Héctor, el pronóstico está entre 3.630 y 3.675 pesos. Básicamente el mercado va a estar durante la semana también, no solamente hoy, sino esperando qué va a suceder con los datos de inflación y el dato de empleo americano que está hacia mediados de la semana. Mientras tanto, pues seguir viendo qué está sucediendo con los mercados globales, el DXY bastante tranquilo, rondando los 98 puntos, y las monedas latinoamericanas en calma y también con algo de revaluación, que sumado a un petróleo arriba de los $68, pues genera cierta presión bajista, pero todavía con tranquilidad esperando los datos americanos de la semana. Pero déjeme preguntarle una cosa, pero no nos movemos de ese rango de 3.600 a 3.700. Por ahora, ahí está. Pero por ahora ya lleva ese, por ahora, larguito. No, venga, le digo cuánto tiempo lleva, básicamente. Esto estamos desde enero. Desde el 22 de enero estamos ahí metidos en ese ranguito. Y si lo queremos tomar más largo, podría ser, enero. En enero completo está. Sí, ¿y antes cuánto estaba? Antes estaba metido en un rango entre 3.700, Héctor, y 3.850. O sea, el rango bajó en el comienzo de este año. Ya abrió el mercado. Sí, ya abrió. Si quieren lo damos más tarde. Vámonos con la apertura del mercado. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. De igual manera para los oyentes, los analistas y los compañeros, a las 8:02 de la mañana, les cuento que el dólar abrió sobre los 3.650 pesos. En este caso, una caída inicial de 6 pesos con 25 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot del viernes fue de 3.656 pesos con 25 centavos. Ya a esta altura, el dólar cotiza sobre los 3.645 pesos, digamos que cae un poco más frente a la apertura y frente a la referencia anterior. Y la tasa representativa del mercado que rige este lunes 9 de febrero es de 3.670 pesos con 20 centavos. Ya está rondando los 3.645 pesos, pero sigue entre 3.600 y 3.700. Ya tocó, está en 3.635, Héctor, ahí ya llegando al rango bajo que habíamos puesto en la... Bueno, ¿y eso a qué se debe? Señal. No, yo creo que hay oferta, Héctor. El mercado, el dólar en México está cotizando a la baja y eso muy seguramente pues sigue teniendo ese sesgo bajista por el momento, pero también, que era la pregunta que le quería hacer a Támara, si sigue ahí conectado. Sí, claro. Bueno, el mercado estuvo durante el comienzo de año y finales del año pasado
con un debate muy, el mercado cambiario con un debate muy grande a que el dólar había estado, entre comillas, manipulado por crédito público porque había traído muchos dólares y demás. Pero salió, digamos, recientemente que también compraron y que están interesados en comprar más. Entonces, como que siempre la lógica decía uno al final, y lo mismo con el negocio de PIMCO. ¿Qué tanto el negocio de PIMCO realmente, PIMCO lo dejó con completa exposición y lo dejó también con coberturas? Es decir, lo que uno lee, Héctor, es que la cantidad de dólares que dijeron que entraron, pues tampoco fueron tantos. Porque digamos que eso sí era una similitud que si hubieran entrado todos esos dólares, pues el dólar no estaba a 3.500 pesos ni siquiera. Entonces realmente también sería una demanda también del propio negocio, es lo que quería confirmarle a Tamara que nos confirmara, porque pues al final el gobierno parece que también compró. Así es, Diego. Digamos que la operación de Pinco fue por 6.000 millones de dólares. De esos 6.000 millones de dólares, 1.000 los recibió en moneda local, es decir, 3,8 billones de pesos. Le quedaron 5.000 millones de dólares, de los cuales monetizó 3.000 millones de dólares a finales del año pasado. Y dejó 2.000 millones de dólares sin monetizar. En enero de este año, o sea, esos 2.000 millones de dólares los monetizó en las últimas semanas del 2025. En enero de este año no monetizó nada y de hecho compró más de 2.000 millones de dólares en la última semana de enero, cuando el dólar, el peso colombiano sufrió una fuerte apreciación que todos pensábamos igualmente que había sido, digamos, crédito público, pero realmente fue más, digamos, viendo las cifras de tenedores de test que sacamos ahorita, de pronto el impacto de la entrada de más de 1 billón de pesos de los inversionistas foráneos en solo esta semana comprando test. Bueno, digamos, ese termina siendo una teoría, pero lo que sí es cierto, crédito público no ha vendido dólares este año y de hecho compró 2.000 millones de dólares esa semana. Y la idea hacia adelante, digamos, según lo dijo el director de crédito público, es seguir acumulando dólares y una de las formas para hacerlo es ahorita que va a recibir las utilidades del Banco de la República, ahorita me refiero a marzo, pasar esas utilidades del banco que las va a recibir en pesos, pasarlas a dólares. Y de hecho el gobierno también ha venido haciendo coberturas desde noviembre vía Non-Delivery Forward, NDF, y ha hecho cerca de 5.000 millones de dólares en esas coberturas, que le van a permitir, según el vencimiento de los contratos, pues pasar esos pesos a dólares en algún momento cuando haya el vencimiento de esos contratos, como puede ser las utilidades del Banco de la República. Usted, ¿qué? Está que se Pero pregunta, usted como pero está con la tarjeta amarilla, entonces yo no sé si... Bueno, aquí... no, pero muy rápidamente porque tenemos a varios periodistas pendientes. Daniel, la operación de Pinco, o sea, Pinco compró bonos colombianos en pesos, pero En pagó pesos. en dólares, Pero la ¿cierto? mayor parte, o sea, 5.000 millones de dólares los pagó en dólares, digámoslo así. Y O sea, 1.000 millones de dólares, 3,8 billones de pesos, los pagó en moneda local. ok, pero Pinco tiene el riesgo de pesos, porque así haya pagado en dólares, su, Ajá, su inversión su está inversión indexada está al peso. al Es peso. decir, que es muy posible también que obviamente esos datos no los vamos a tener, aunque el Banco de la República creo que tiene eso. Hay un amigo nuestro que lleva esas cifras muy juiciosamente de cómo han sido las coberturas de los externos, para que le pregunte Héctor. Pero es posible que Pinco también haya cubierto algo de la moneda, me imagino yo. Es decir, el mensaje es que demanda de dólares durante noviembre, diciembre y enero, sí hubo, y harta. Es decir, no solamente fue el gobierno metiendo un montón de plata, o sea, efectivamente sí hubo demanda. Por eso el dólar no cayó, pero no cayó para el volumen de negocios que hubo. O sea, evidentemente ahí hubo contrapeso también. Ok, 8:07. Nos vamos con Laura Gabriel. A ver, doña Laura. Héctor, muy buenos días. Rápidamente, teniendo en cuenta el tiempo, yo le comento que Mineros proyecta aumentar la producción consolidada de oro de 213.000 onzas a 233.000 onzas para este 2026, onzas de oro. Además, le comento que la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el decreto que creaba nuevos cobros a las empresas generadoras de energía. El decreto es el 0044 de 2026. Asimismo, se conoció que pues la mina de Guachetá, en donde fallecieron los 6 trabajadores, no contaba con los permisos para operar en esta ubicación ni en la mina.
Y para finalizar, le comento que la Superintendencia de Servicios inspeccionó la hidroeléctrica Urrá, pues en medio de la emergencia por las inundaciones que se están presentando por las lluvias que se están dando. Y después de la inspección, la central hidroeléctrica incrementó las descargas hacia el río Sinú debido al aumento de los aportes de caudal y pues todo porque el superintendente, que es Felipe Durán, solicitó información sobre la operación del embalse, los vertimientos y los protocolos de riesgo. Muy bien, son las 8 de la mañana y 9 minutos y ahora le damos paso a Manuela Navarro, que la veo aquí lista para darnos información del presidente Gustavo Petro. Buenos Manuela tiene el micrófono días, cerrado. Héctor, y buenos días ¿Qué? a todos. Es- ¿Está mal de internet? Bueno, tratemos de conectarla vía telefónica, por favor. Bueno, son las 8 de la mañana y 10 minutos. Nos vamos con Rolando, la serie y la noticia empresarial. Bueno, el video falló también a última hora, no sé, debe ser la señal de internet. La Superintendencia de Sociedades informó hoy que dio por terminado el proceso de liquidación de la compañía de Factoring Rate. Esta compañía fue intervenida en el 2016 y pues por captación activa. Su deuda ascendió a 11.587 millones de pesos y no pudo responder ni por 2.000 millones de pesos y se da por liquidado este proceso ante la Superintendencia de Sociedades. Lo contrario pasó con una compañía que se llama así, Minerales y Energéticos Industriales Energéticos S.A., que tenía deudas por 4.124 millones, también fue intervenida en el 2016 y la Superintendencia de Sociedades dice que pudo responder por el total de las acreencias, como decimos, 4.124 millones, es decir, dos procesos de intervención de firmas que defraudaron mediante la captación ilegal en Colombia. Muy bien, 8 de la mañana y 11 minutos. Entonces retomamos con Manuela Navarro, quien nos quería dar un informe en torno a una decisión que adoptó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Manuela. No la escucho tampoco. Bueno, nos va a quedar debiendo el informe Manuela. Pues tiene que ver. ¿Está Sí. Manuela? ¿Sí la tenemos? ¿O no? ¿Aló? Hola. Bueno, ahora Ahí sí. Yes. Ahora sí. A ver. Sí. Ahora sí. Este viernes el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la emergencia económica, esto debido a la situación que se está presentando en Córdoba y Sucre, y el mandatario no descartó la decisión de poder extenderla a todo el país. Además, se refirió a la Corte Constitucional en reactivar el decreto de emergencia económica, pues este anuncio se da después de justo una semana en donde la Corte Constitucional suspendiera de forma provisional el decreto de emergencia económica que se expidió en diciembre del año pasado, con el cual el gobierno buscaba recaudar 16,3 billones de pesos. Bueno, pues el jefe de Estado también confirmó que en esta situación por la que se presenta en Córdoba y Sucre, ya van más de 14 muertos y 9.000 viviendas destruidas, y pues según el mandatario es necesaria reactivar la emergencia económica en el país. Muy bien, pero yo me imagino que es una emergencia económica regional, ¿no? Bueno, 8 de la mañana y 13 minutos. ¿Cómo hacerle caer en cuenta a la gente que hay... eso es como cuando el papá es extremadamente laxo con el hijo y le deja hacer lo que se le da la gana al hijo, y entonces el hijo en ese momento es feliz porque puede hacer lo que se le da la gana. Porque es que a veces hacerle caer en cuenta a las personas que cuando hay un gobierno en donde, por ejemplo, imagínense, incrementa el salario mínimo
en cerca del 24%, incluido el subsidio de transporte. Aumenta el número de personas contratadas por el Estado, aumentan los subsidios, en fin. Se genera como una especie de estado de bienestar. ¿Sí? Usted le pregunta a una persona del común de la gente y siente bienestar, pero lo que pasa es que ese bienestar es limitado. Yo veía, aquí escribió Armando Montenegro una columna que dice: el populismo en acción. A meses de entregar su mandato, Petro está tratando de seguir el manejo económico voluntarista y anárquico que llevó a la bancarrota a Venezuela, dice Armando Montenegro. Entonces, el problema es cómo explicarle a una persona de a pie que esto que se habla como que se ve como tan bueno, eso tiene sus consecuencias. ¿Qué dice don Diego? Un reto enorme, Héctor, porque esa narrativa es muy compleja y digamos que al igual que Venezuela, lo que está pasando ahorita, que lo hemos hablado tanto en ese tema de ciclosector, del 2002 al 2014, pues Venezuela también tuvo la oportunidad que pese a hacer todos esos desastres y ganar, pues había un ciclo de commodities muy alto, el petróleo arriba de $100. Eso permitía gastar y gastar y gastar. Cuando hubo el choque internacional, ¿sí? Ahí fue cuando se vio realmente la pobreza, porque vino la devaluación, la inflación y todo lo que todos conocemos. En este momento estamos viviendo un ciclo internacional también favorable otra vez hacia las emergentes y hacia las economías latinoamericanas, que permite darnos esa posibilidad y sensación de bienestar. Pero si llegase un choque que arruine en este momento de las transferencias, el turismo, todo lo que hablábamos de ese colchoncito del 2-3% adicional, y que aparte de eso, en vez de traer plata, saque plata de inversión, como sí ha venido pasando en nosotros, pero que todavía, debido al ciclo internacional, hemos podido sobreaguar. Pues ahí es donde se ven realmente las consecuencias, y lastimosamente creo que es muy difícil de explicar hasta cuando se vaya a vivir, que ojalá no lo vayamos a vivir, Héctor, pero es un reto muy grande para los mandatarios, para los economistas, y más en un mundo populista, ¿no? Tanto derecha como izquierda. Don Rolando, antes de cortar, pues me da pena dejarlo con la mano arriba. ¿Qué pasó? No, una noticia de última hora, pues, a nivel regional. El grupo brasileño Votorantim, que por cerca de 3 lustros fue socio de la compañía aéreas Paz de Río, anunció un financiamiento de $70 millones con el Banco Mundial para la operación de una planta cementera en este país suramericano. Muchas gracias, don Rolando, y también agradecemos a nuestros analistas que nos acompañaron en esta emisión: Diego Rodríguez, Daniel Escobar, Juan Camilo Rojas, bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 y por javerianastereo.com.